Michel Delerve, ya con nosotros, listo para conversar. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte con nosotros esta mañana. Hola, muchas gracias. Hola Alejandra, hola Daniel, muchas gracias por el contacto. Yo le digo Michelle así como Michelle, me salió como como lo decía como Miguel Bosé. Michelle. Claro. Como los Beatles también. Claro. ¿Cómo estás? Yo decía que vamos a conversar de un cuanto hay porque tú eres un hombre que sabe de muchas cosas. Queremos conversar sobre, por supuesto, comunicación de riesgo. Y efectivamente, por eso también a mí me llama la atención que hayamos comenzado este plan de desconfinamiento. Y yo comentaba, por ejemplo, que el alcalde de Aysén dijo que se había enterado por la prensa de este plan. ¿Qué te parece a ti, Michelle, que ya estemos conversando sobre esto? Yo creo que es muy sorpresivo, pero claro, eso es una opinión que podría dar cualquiera y unos podrían estar a favor y otros en contra. Entonces quizás deberíamos irnos a elementos absolutamente objetivos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, a mediados de abril, cuando ya se veía en el horizonte que en Asia y en Europa esto había llegado ya, digamos que al piso número 1 de este edificio que había que bajar. Y que por lo tanto se empezaba a contener y estaba contenido, estable ya la situación de la pandemia en ambos continentes, empezó el desafío de tener que retornar a ciertas actividades. Claro. Bueno, ante eso, la Organización Mundial de la Salud estableció anticipadamente, estamos hablando prácticamente un mes antes de que se empezaran a abrir ciertos países, algunos criterios. ¿Ya? De manera tal de decir, bueno, la nueva normalidad, por lo tanto, es un término que no se inventó en Chile, es un término que acuñó efectivamente la Organización Mundial de la Salud, dijo que habían 6 criterios para poder establecer este retorno a actividades que primero, además, fuese paulatino, fuese lento, que hubiese un plan, eso llama ya incluso los 6 criterios. Pero te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con esto de que tú señalas que hay autoridades que se enteraron por la prensa. Uno de los puntos relevantes de estos 6 puntos es que efectivamente la transición se haga en coordinación y comunicación y participación, involucramiento de la comunidad. Por lo tanto, hoy día podríamos decir que objetivamente el punto número 6 no está cumplido, ¿ya? Claro. Y ese es un punto que se considera como relevante. Por otra parte, que no hay un plan. Probablemente no me extrañaría que, como hemos ido funcionando, el plan aparezca dentro de las próximas horas, dentro de los próximos días. Pero hay que tener muy presente que estos desescalamientos, desconfinamiento, en definitiva la flexibilidad de las medidas, lo que se ha hecho en Europa y en Asia, y que es lo que se recomienda, es que se avisen con mucha anticipación. Ya. Es decir, estamos hablando que en general se avisan con 15 días, 20 días de anticipación, y se van estableciendo las medidas de preparación para eso, por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Perfecto, o sea, esto es muy, muy paulatino. ¿Cuánto puede demorar esto del desconfinamiento? ¿2 meses? ¿1 mes? No sé, ¿cuánto podría llegar a demorar en el país completo? Mira, te voy a hacer la siguiente analogía. Nosotros llegamos a la cima del Everest. Imaginémonos en términos de números en región, además en región metropolitana, hay que diferenciar lo que es región metropolitana del resto de las regiones, porque el resto de las regiones hay muchas que siguen subiendo. Perfecto. Pero nosotros no llegamos a la cima del Cerro San Cristóbal. Nosotros nuestras cifras nos hicieron llegar a la cima del Everest. Por lo tanto, nos demoramos en subir, fue muy doloroso, y la bajada va a ser también larga, pero también muy dolorosa. Se estima que la cantidad de fallecidos en la subida es similar a la cantidad de fallecidos que se genera en la bajada. Entonces, esto es algo que sube muy rápido, pero que además baja muy lento. Por lo tanto, a mí me preocupa el discurso que ha habido, porque efectivamente estamos hablando de que vamos a tener miles de fallecidos si no cambiamos la estrategia y seguimos con esta estrategia de contagio progresivo y medidas laxas, que ha sido la característica de muy pocos países, como Suecia, como Reino Unido, que además han estado asociados a escándalos precisamente por eso,
pero que a nosotros pareciera no sensibilizarnos. Hay en realidad es brutal la cantidad de fallecidos que tiene Chile, más de 10.000. Estamos dentro de los países que más fallecidos ha tenido o tiene en este momento, pero más aún comparándonos con países que ya están esperando su segunda ola. Y que además tienen muchos más habitantes. Lo único que nosotros tenemos muchos, somos poquitos, claro. Entonces, esto puede tomar efectivamente mucho tiempo, pero hay un tema muy relevante. Es que fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Ya? En Estados Unidos llegaron a la cima y empezaron a bajar. Y lo que ocurrió es que esta suerte de competencia de discurso que ha habido entre el presidente Trump, relativizar las cosas, etcétera, llevó a que muchas personas volvieran a sus actividades de manera repentina y no cumplieran con la progresividad. Claro. Es decir, cuando empezaron a bajar del piso 10, llegaron al piso 5 y no es que haya habido rebrote, rebotaron literalmente. Llegaron más arriba. En definitiva, llegaron al 5 y volvieron a subir. Nosotros tenemos que llegar al piso 1 y quedarnos ahí, y cuando ya nos hayamos quedado un tiempo ahí y hayamos consolidado esa permanencia en el 1, empezar a abrir de a poco, sabiendo que vamos a volver varias veces a tener brotes y brotes mientras no haya vacuna y no haya algún medicamento o algún tratamiento. Michelle, tengo un par de preguntas que, bueno, yo te he visto muy activo en esto y te agradezco porque en el fondo la población necesita gente que entienda y que no tenga pelo en la lengua y que no esté engañando. Entonces, en ese sentido tú has hecho una labor, creo yo, fundamental para la confianza y para entender, para la transparencia. Y además es verdad, y es muy sintomático lo que tú dices. En Chile somos, con suerte, 20 millones. Estábamos alrededor de los 20, ya, ok. Y tenemos 10.000 muertos. 10.000 muertos que se reconocen los fines de semana, porque la semana no se reconocen, es bien absurdo. Eso, ¿no? Le iba a decir, en este momento estoy mirando y dice 6.682 el total de muertes. Eso, es claro, en la semana son 6.000 muertos y el fin de semana son 10.000. El absurdo del sistema chileno. Bueno, ya más de 10.000. Entonces tenemos un porcentaje altísimo. Si tú dices que la bajada va a ser igual, vamos a tener, no sé, otros 8.000 muertos más. O sea, es una cosa, pero ya que a uno le aprieta el corazón. Es una pregunta. Y la otra es, ¿qué actividades son las que primero debieran ir abriéndose en este desconfinamiento? Porque uno entiende, más bien por una cuestión de hecho, que los colegios no van a ser muchas veces porque los papás no los van a mandar nomás. Claro. O sea, el colegio puede decir yo lo abro, pero el papá, o sea, yo no voy a mandar a mi hijo al colegio hasta que la cosa esté pero absolutamente libre de, yo sé que es imposible que esté libre, pero lo más sin posibilidades de un contagio. Entonces, claro, ¿qué actividades son las que se podría ir pensando? Ahora, yo creo que se está apresurando. Yo creo que este gobierno se va a disparar en los pies one more time. O sea, una vez más, porque vamos a probar que como dices tú, va a rebotar, y en la región de los ríos y en Coyhaique vamos a tener problemas. Pero bueno, esas son las preguntas que te quería hacer, Michelle. Sí, bueno, mira, efectivamente yo coincido contigo en que esto está siendo demasiado rápido. Esto de manejar una emergencia por decreto, en definitiva, donde lo que importa es el papel, la firma y el timbre, es sumamente complejo porque los procesos humanos son lentos. Mira, hoy día ha pasado con el tema de la AFP. Ayer se aprueba la idea de legislar y es tan fuerte el mensaje que mucha gente cree que ya hoy día se pueden sacar los fondos. De hecho, y sabemos que la idea de legislar es solo la idea. Gracias por decirlo, porque la AFP están de acuerdo diciendo que le están llegando muchos correos de muchas personas que están pidiendo ya retirar los fondos. Hay que dejar súper claro, lo acaba de decir la diputada Alejandra Sepúlveda, por lo menos queda un mes de discusión todavía, ¿no?, sobre esta idea de legislar. Aprovechamos de hacer hincapié en eso para que no se produzcan, no sé, aglomeraciones, corridas, por ejemplo, afuera de la AFP, que sería desastroso. Michelle. Y eso es súper importante lo que tú señalas, el tema de las corridas, porque efectivamente, en este contexto donde estamos hablando que hemos estado en confinamiento, un mensaje como esto puede efectivamente generar corridas. Claro. Corridas al supermercado, corridas a trabajar. Hay gente que ve que cada día, que puede estar manteniendo su trabajo todavía,
pero que ve que cada día que pasa empieza a aumentar el riesgo de que su empresa quiebre, de que su empresa cierre, de que lo vayan a despedir. Por lo tanto, hay un tema de subsistencia sumamente complejo. Por lo tanto, estamos hablando de que efectivamente quizás si nos vamos a lo que último que debería abrirse, van a ser las salacunas, los colegios, lo cual es sumamente complejo. Porque si no tenemos seguridad social, lo que va a ocurrir es que a aquellos más vulnerables van a ser los que más complicados van a estar, porque en ese segmento que es muy amplio en Chile, la escuela es un lugar de refugio y de cuidado. Claro que sí. Por otra parte, el segundo cuidador, el primero son los padres, el segundo cuidador son los abuelos. Por lo tanto, en el contexto actual, tú no vas a poder dejar a los niños con los abuelos. Entonces, lo que va a ocurrir es que si no tenemos seguridad social, la familia va a tener que enfrentarse o a sustento o a cuidar a los niños. Ante eso, lo que la gente va a elegir con mucha dureza, además, es que va a elegir sustento. Entonces, ahí hay un tema sumamente complicado que hay que solucionar rápidamente, pensando en que además a mí me da la sensación que estamos con un gobierno sumamente presionado internamente para retomar actividades, y por eso que en el caso de Aysén y Los Ríos se ha tomado de un día para otro y no se ha avisado con 20 días de anticipación. Pero segundo, creo que nosotros podemos estar frente a una situación donde esto es la punta del iceberg, pero la presión real que hay detrás es el desescalamiento en la región metropolitana. Respecto de las funciones que deberían abrirse, aquí lo primero es que hacer un llamado a las empresas en términos de ir internamente definiendo cuáles son sus funciones esenciales, es decir, prescindibles desde el punto de vista de lo presencial. Y desde el punto de vista del Estado, establecer también en los sistemas modernos de emergencia las funciones esenciales en gestión de emergencia están definidas. Están definidas porque ante cualquier emergencia, eso te permite primero decir dónde tú construyes más resistencia. Por ejemplo, energía. Listo, las empresas de energía, la banca o los servicios financieros. Entonces tú construyes más resistencia. Pero si eso se llega a caer en una catástrofe, tú inmediatamente sabes que eso es lo primero que tienes que levantar. O sea, es una herramienta de gestión. Nosotros eso no lo tenemos por diseño en términos definidos, y el otro día vimos entonces que un negocio que vendía licores tenía prácticamente la misma categoría que una panadería, y que es incomparable que establecimiento cumple una función al menos más esencial desde el punto de vista de lo social, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un tema. Creo que el tema del transporte público va a ser bueno, tú sabes mucho sobre ese tema. Yo tengo información, no puedo decir de dónde, por supuesto, porque es una fuente confidencial, una fuente reservada, pero yo manejo información de que algunas personas del Ministerio de Transporte ya están recibiendo presiones para abrir, o sea, que se empiece, ¿qué vamos a hacer, no es cierto?, para que la gente se pueda transportar? Porque lo ideal sería que en Santiago la gente se moviera en la región metropolitana completa, digamos, en bicicleta, ¿no es cierto?, o caminando, pero no es la situación en la que nosotros nos encontramos. Santiago no es una ciudad caminable. Alguien que vive en Puente Alto no puede ir caminando hasta Santiago Centro, por ejemplo, si trabaja ahí. Entonces, empezaron a recibir ciertas presiones y no les gustó nada lo que parece lo que dijeron, como que la única solución, no sé si tú concuerdas con ella, y eso es lo que quería preguntarte, sería, por ejemplo, poner en horario punta el doble de buses de traslado del Transantiago. Y el resto del tiempo más o menos en horario punta, como para que la gente pudiese no atestar estos buses, ¿no es cierto?, y no seguir contagiándose, porque cuando uno mira, ¿no es cierto?, los contagios al principio eran claramente el metro, el Transantiago, se notaba mucho que ese era uno de los mayores focos de contagio, digamos. Aquí tenemos que comprender que la distancia física está asociada, entre otras cosas, a la reducción de la movilidad. Claro. Y por lo tanto eso implica que ojalá la gente se mueva poco y donde vaya, en el transporte que vaya, haya además distancia física. Por lo tanto,
ese es un elemento fundamental y por eso es tan importante además que nosotros logremos llegar a este primer piso. Es decir, a mí lo que más me preocupa en la región metropolitana es que se vaya instalando un discurso positivo que empiece a construir. Ay, se nos está quedando pegado. Y no, Michelle. Estoy como Miguel Bosé. Michelle. En 2 semanas. No se nos vaya, Michelle, se nos está yendo el internet. Ustedes saben que es complejo. Chile es un país que tenía una brecha digital que no nos estábamos dando cuenta y ahí está. Aquí está Michelle. Ahora sí. Sí, ahí sí. Estábamos hablando de la movilidad. Sí, no, a mí sí, y te decía que a mí lo que me preocupaba era que se vaya generando este discurso de positividad y que terminemos en algo que debería demorarnos 1 mes y medio, 2 meses en empezar a retomar paulatinamente ciertas cosas, en que terminemos apurándonos y en vez de bajar al piso 1 lleguemos al piso 5 y rebotemos. Ahora, aquí hay un tema central. La estrategia que eligió el gobierno, porque no es una de hecho terminó siendo una estrategia de Estado, pero en realidad es una estrategia que la eligió el gobierno y es una estrategia de contagio progresivo. Y eso es lo complicado. Y eso es sumamente importante comprenderlo. La estrategia de contagio progresivo o de inmunidad de rebaño busca que las personas se contagien y que la población se contagie a un ritmo tal que la red asistencial no colapse. Por lo tanto, todo el diseño de medidas y decisiones no es draconiana, es decir, no es buscar el aislamiento ni la distancia física, porque si nosotros lográsemos cuarentenas efectivas, lo que estaría ocurriendo es que estaríamos en una estrategia de corte de cadena de contagio, claro, que es la que ha asumido Nueva Zelanda, la que han asumido Alemania, la mayoría de los países. Entonces, ¿por qué mi temor y mi temor fundado? Es que si estuviéramos en una estrategia de corte de cadena de contagio, estaría claro que todas las decisiones se enfocarían a llegar al piso 1 de este edificio, mantenernos ahí, consolidar la incluso inexistencia de contagios por algunos días, tener la trazabilidad de todos los casos que vayan apareciendo e ir muy lento, es decir, ir ganando metro a metro. Claro. Pero en una estrategia de contagio progresivo, lo que ocurre es que precisamente nunca esas medidas van a ser tan drásticas porque se busca que efectivamente haya un nivel de contagio de las personas, además bajo un error técnico que está desde un comienzo, es que se asume que las personas una vez enfermas y que sobreviven logran inmunidad, y bajo algo sumamente cruel. La OMS ha dicho que es una estrategia cruel la inmunidad de rebaño y brutal, porque es irresponsable, porque tú partes del supuesto de que se genere inmunidad y que por lo tanto lo que tú estableces es que la gente se contagie a un ritmo determinado, que no colapse la red asistencial, pero eso implica asumir que un porcentaje de tu población se va a morir. Lo cual es sumamente terrible desde el punto de vista ético, y por lo tanto esta ha sido una estrategia por la OMS criticada en lo ético y también en lo técnico. Claro. Entonces, todo el tema del relajar las medidas a mí me preocupa mucho, porque detrás de esto hay una estrategia, se eligió una estrategia que curiosamente se ha discutido poco. No está escrita, no está publicada en algún portal. Lo negaron, de hecho, y ahí ¿no? hemos tenido un grado de opacidad importante. Negaron que hubiese alguien alguna vez dicho lo de la inmunidad de rebaño, cuando hay imágenes, hay registro, hay entrevistas. Sí. El otro día escuchábamos a Bachigalupe y también a María Paz Bertoglia, que decían exactamente lo mismo que Michelle Deler. Claro. O sea, la verdad es que estás muy en concordancia con lo que decía María Paz Bertoglia y decía Bachigalupe. ¿Cuál es el nombre de Bachigalupe? Gonzalo. Bachigalupe, sí. Gonzalo. Bachigalupe. Respecto de la estrategia de contagio progresivo, que decía que era poco ético y técnicamente no se podía asimilar porque no había vacuna. O sea, eso se usa cuando hay vacuna, que había sido abandonado, incluso pedido perdón en Gran Bretaña y en Suecia cuando se usó. Exacto. Y que la estrategia de corte de cadena de contagio era la más obvia, la más lógica, la que funcionó.
pero que en Chile no se tomó. Yo creo por un tema ideológico. Mira lo que estoy diciendo, un tema ideológico porque tú mantienes funcionando lo que más puede el sistema por una cuestión económica. Entonces, también hay un tema, hay que decirlo, si no vamos a sacar la suerte entre gitanos a esta altura, digamos. Entonces, esta estrategia de contagio progresivo, o de rebaño, como lo hemos llamado, si es la misma, es una cuestión ideológica porque tiene que seguir funcionando el sistema y se van enfermando algunos y se van recuperando. Y se van muriendo. Y la idea de muriendo, y la idea de que tú tienes inmunidad se cae desde un senador para abajo, ¿no? Claro. Estamos viendo que Osandón tuvo por segunda vez, más grave la segunda vez. Entonces, la verdad, y es más, Bacigalupe, Gonzalo Bacigalupe nos dijo que en la reunión que tuvo con el ministro le dijo que no iban a cambiar la estrategia. Con esas palabras en la reunión, o sea, yo lo recuerdo perfectamente, dijo, no vamos a cambiar la estrategia, le dijo el ministro a ese grupo de 40 personas que le mandó la carta. Dentro de lo que estás tú, sí, Michel. A mí me tocó estar en sí. esa, a mí me tocó estar en esa también reunión. Estuviste, claro. Sí, y de hecho a mí me tocó hacer la última pregunta. ¿Ya? Y le pregunté al ministro. Yo le pregunté al ministro, ¿qué pasa con, bueno, que efectivamente cortar la cadena de contagio es, sabemos que hay una herramienta que es la más antigua y la más efectiva, que son en el fondo aislamientos dignos, seguros, efectivos, y que tiene que ver en definitiva con las cuarentenas o los aislamientos hacia las personas que están contagiadas, pero que eso requiere medidas sociales previas para que obviamente la gente no esté en la disyuntiva entre sustento o salud. Y le pregunté efectivamente si es que estaba dentro de las medidas cambiar la estrategia hacia un corte de contagio, de cadena de contagio, y establecer entonces medidas sociales, medidas de cuarentena efectiva, aislamiento efectivo, y posterior a eso establecer el control necesario, comprendiendo que cuando las medidas sociales están establecidas, obviamente siempre vas a tener un pequeño porcentaje de población que no va a estar dispuesta a cumplir ninguna regla, y bueno, tú en definitiva sancionas y controlas a esas personas, pero no vas a estar controlando a personas que tienen esa disyuntiva porque el Estado no te ha garantizado el sustento. Bueno, la respuesta de él fue clara y fue que no, y por lo tanto esa respuesta, y te lo puedo decir así directamente porque la pregunta se la hice yo y a mí me sorprendió porque en ese momento dije, bueno, aquí simplemente no va a haber... no haber cambio de estrategia, y eso es sumamente preocupante porque, a ver, algo comentaron ustedes de la cantidad de fallecidos, lo cual es brutal porque hemos transformado a los seres humanos en números, y nos olvidamos que hay familia, hay seres humanos, hay todo un tema, un mundo, cada persona es un mundo, y por lo tanto es brutal, pero en materia de cifra, nosotros se estima de que de aquí a, hablemos de septiembre, si no hay cambio de estrategia, una cifra relativamente conservadora, realista, podría ser llegar a los 15, 16 mil personas fallecidas. Es si muchísimo. Es que, lo cual es muchísimo, pero estamos hablando además de la primera ola. Si nosotros seguimos en esta dinámica, esta estrategia busca que el 60% de la población se enferme. Dentro de ese 60% de población enferma, hay menos de un 1% que fallece. Y por lo tanto significa que la política pública implementada está partiendo del supuesto de estar dispuesto a partir de esa estrategia a que se mueran 70.000 personas. Eso es éticamente brutal. Mira, ayer alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando... mi entrenamiento ha sido siempre en Estados Unidos, entonces me dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando tú comentas esto con tus colegas afuera? Yo le digo, simplemente no me creen, no lo entienden, porque en el mundo de la emergencia la prioridad es salvar vidas. Claro. Y no hay competencia con lo económico. Y lo que decía Daniel, esta estrategia que viene de la veterinaria, por eso se llama inmunidad de rebaño, tiene que ver con sacrificar ciertos individuos en beneficio del rebaño. Y por lo tanto, se aplica en el mundo de la vacunación humana precisamente para ver cuántas personas tenemos que tener vacunadas y generar un efecto sistémico, sabiendo que hay algunos que no se van a vacunar. Claro. Y por lo tanto,
es para la vacunación, pero no para el manejo de una enfermedad. Porque la verdad es que ahí empieza una competencia muy brutal. Y cuando voy al tema de la veterinaria, tiene que ver con lo que señalaba Daniel. Aquí detrás de esta estrategia, incluso no es ideológico lo que te voy a decir, es técnico. Lo que se busca es que haya un equilibrio entre la decisión sanitaria y la decisión económica. Por lo tanto, lo que está detrás de esto es que las personas ojalá lograran inmunidad de rebaño rápido, que no se logra, y que pudiésemos retomar las actividades productivas y las actividades económicas rápidamente. Finalmente, el costo en vidas ha sido el que se podía proyectar, o sea, no es que en ese sentido la estrategia haya fallado, lo cual es brutal, porque efectivamente el alto número de fallecidos estaba considerado dentro de una estrategia de estas características. Lo que probablemente no estaba considerado es que el confinamiento durara tanto tiempo y por lo tanto esta estrategia desde el punto de vista país terminó siendo, para los que trataron de equilibrar economía y vida, terminó siendo más costosa en número de vidas, más costosa económicamente, más costosa socialmente, más costosa emocionalmente, Claro que sí. que una que hubiese implicado cerrar voy a decir algo más. 4 semanas. Espero que sea más costosa para ese sector políticamente. Mira lo que estoy diciendo. Espero que sea más costosa políticamente para ese sector que lo hizo tan mal y que está sacrificando vidas. Espero que le signifique políticamente que no vuelvan a estar en un gobierno durante muchos años. Y uno se suma entonces mentalmente a decir que esa gente que está presentando querellas criminales contra Mañalich, querellas criminales contra el presidente y eventualmente ahora contra París, tienen toda la razón. O sea, querellas criminales porque hay gente que está optando por sistemas, estrategias en una pandemia que implican un sacrificio de algunos individuos que viene de la veterinaria. Nos has dejado muy claro, Michelle. Y esto Claro. le da la razón a aquellos que dicen que aquí hay una estrategia que por supuesto no funcionó, y que va a seguir sin funcionar y que al final, cuando estemos en un año más viendo la cantidad de muertos que hay en Chile comparado con otros países que son 2 o 3 veces la cantidad de habitantes, estemos en los niveles peores. Mira, acá me llegó lo que Catherine Martorell dio a conocer, las medidas que se implementarán en esta etapa de desconfinamiento que parte en las regiones de Los Ríos y Aysén este viernes 10 de julio a las 22 horas. Dice, cines y teatros podrán operar hasta el 25% máximo de su capacidad. Restaurantes y cafés podrán operar hasta el 25% de su capacidad. Cirugías selectivas no críticas podrán ser agendadas. Se permitirán eventos deportivos de máximo 10 personas en lugares cerrados y hasta 50 personas en lugares abiertos sin público. Adultos mayores sobre 75 años podrán salir a caminar una vez al día con el permiso correspondiente. Cordón sanitario en Los Ríos y Aysén para resguardar la salud de los habitantes de estas regiones y vigorizar las medidas de desconfinamiento que se han establecido. Se mantiene a nivel nacional todas las demás medidas de protección sanitarias, entre las más importantes toque de queda y cuarentena obligatoria para quienes ingresen al país. ¿Qué te parece esas medidas? No, es que esas medidas son mentirosas porque la gente se relaja, porque cree que está funcionando. Esas medidas implican una impresión a la población que es mentirosa. Entonces que no se sorprenda después Martorell si le cae a ella alguna querella criminal o si le cae a ella alguna acusación constitucional, porque son medidas que son mentirosas, porque tienden a relajar a la población y traen consecuencias perniciosas. No sé qué piensas tú, Michelle. Mira, yo creo que la verdad es que yo coincido contigo en términos de que además aquí no se comprende, ¿no? Cuando tú me dices cirugías selectivas, Ajá. Uno dice totalmente razonable. Si hay capacidad hospitalaria, esas personas no pueden seguir esperando. Claro, muy bien. lógico. Absolutamente. Esa es una función esencial. Por supuesto. Pero, ¿en qué nivel se compara eso con la cafetería o el cine? O el evento deportivo. O sea, claro. o un evento deportivo. En Washington, por ejemplo, una de las medidas que se tomó era que tú podías salir a caminar, podías ir a los parques, podías salir a trotar. ¿Te fijas? Lo cual además es totalmente fiscalizable, porque va a pasar un auto de policía, un auto de seguridad ciudadana, quien sea, y va a poder pasar y mirar. Imagínate lo que significa fiscalizar un cine
o una cafetería y anda a dichar después el que simplemente empieza a servir café. Así tiene un tema de sustento. Entonces, en definitiva, que va a poner a servir café o que tiene la posibilidad de dar ese servicio, pero va a abrir su local, eso hace además inviable la fiscalización. Creo que además el mensaje es muy equivocado, porque además desde el momento en que se hace tan rápido, también te pone eso a la velocidad desde el punto de vista de la conducta del ser humano. Si yo te digo, nos vamos a tomar 15 días, ya inmediatamente te estoy diciendo, a ver, párele, esto es tranquilo, despacio, y durante 15 días hago una campaña. Ese es el punto número 6 de la OMS, involucrar a la comunidad, hacerla partícipe de la transición. Pero lamentablemente terminamos con una estrategia que está sumamente centrada en lo hospitalario y en lo médico y poco en lo social. Esta es una emergencia que es eminentemente social y la última línea de defensa es el hospital. Ojalá nadie cruce la puerta de un hospital, porque desde el momento que una persona adquiere el virus es una lotería. Y por lo tanto, aquí lo que uno tiene que establecer, corte de cadena de contagio, es decir, eso es sinónimo de que la gente no se enferme. En Nueva Zelanda, mira, te voy a dar un número. En Nueva Zelanda fueron tan drásticos que cuando perdieron la trazabilidad, es decir, cuando dejaron de saber dónde habían 2 personas dónde se habían contagiado, cuando perdieron la trazabilidad de 2 personas, cerraron todo. Cerraron todo de nuevo, sí. Y en Alemania también. En Alemania también pasó eso. ¿Se acuerdan? En una empresa, claro. Exacto, una industria completa. Claro. Sí. Ahora, ahí es súper importante para desmitificar. Cuando yo digo cierro todo, no es que cierro todo. Claro, no cierran las farmacias, no cierran, claro. Exactamente. Claro. Michelle, la cadena de abastecimiento esencial. Exacto. No la cierro. Nos queda poco tiempo y yo quiero contarles algo antes de que termine el programa, que tengo aquí un oficio de la Contraloría, ya les voy a contar de qué se trata, pero antes, tú tienes una reflexión con respecto a los ventiladores mecánicos versus las máquinas de MA. Explícanos un poco de qué se trata esa preocupación que tú tienes. Mira, a mí me ha preocupado mucho el tema de que todos los días, y si ustedes se fijan, todos los días en el reporte diario, se menciona cuántos ventiladores disponibles hay. Uno podría pensarlo, está en un hospital, en una bodega, pero ¿cuáles son los ventiladores mecánicos invasivos que están disponibles? Sin embargo, no se ha hecho el reparo de que solo en la región metropolitana tú has tenido siempre más de 100 personas, ayer eran como 110 personas, hace 3 días eran 150 personas conectadas, no a ventiladores mecánicos, sino que a máquinas de anestesia. Que no es lo mismo. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Ya? No le escuchamos. Se nos va. ¿Volví o no? Ahí sí. ¿Volví? Sí, volvió. Sí. La máquina de anestesia. ¿Ya? Es para anestesia. Claro. Se puede adaptar para ventilación, pero no brinda la misma seguridad ni las mismas garantías que un ventilador mecánico. Perfecto. Por lo tanto, la máquina de anestesia para ventilación solo debería usarse como una medida extrema cuando tú no tienes ventiladores mecánicos disponibles. Mi pregunta es, si ayer teníamos poco más de 300 ventiladores mecánicos disponibles, ¿por qué teníamos 100 personas conectadas a máquinas de anestesia solo en la región metropolitana? Ahí entro yo en mi gran duda. Es porque la promesa inicial, desde un principio, ha sido: a ninguna persona le va a faltar un ventilador mecánico. Mi preocupación es que la distribución de los ventiladores mecánicos se esté haciendo, y la asignación, a partir de un criterio de tener siempre ventiladores disponibles para nunca mostrar quiebre de stock, es decir, que nunca nos hayan faltado. Perfecto. Y el segundo criterio, que a mí me preocupa mucho,
es que se esté conectando a ventiladores mecánicos, que se esté a máquinas de anestesia, conectando a máquinas de anestesia a personas que tengan una menor expectativa de vida, por ejemplo, a adultos mayores, que en otras circunstancias siempre habrían sido conectados a ventiladores mecánicos. Perfecto. Entonces, finalmente lo que te permite es mantener siempre un stock positivo de ventiladores mecánicos. Ahí hay temas súper complejos porque creo que uno de los temas que hay que mejorar es el problema de opacidad que ha habido, de acceso a la información y de transparencia. Y hoy día uno de los temas súper objetivos, una pregunta muy clara: ¿por qué teniendo 300 ventiladores mecánicos o más de 300 ventiladores mecánicos solo en Santiago? Imaginémonos que en regiones va a ser mucho más también. Tenemos personas conectadas a a máquinas de anestesia. Qué raro eso, sí, yo encuentro toda la razón y ponemos ahí la duda. Hay que investigarlo, hacerle la pregunta al ministro. Exacto, hay que investigarlo de todas maneras. No me queda mucho para terminar, y quería comentar con ustedes este oficio de la Contraloría General de la República que me llegó, que da cuenta de la estrategia comunicacional del gobierno, de la que Michel también ha sido muy crítico. Y nosotros, particularmente yo como comunicadora, también he leído harto, me he dedicado a leer sobre la forma de comunicarse del gobierno, y nuestra crítica no es porque queramos hacerla, sino porque queremos que a la gente le llegue bien el mensaje, porque estamos todos en esto. La comunicación de riesgo. La comunicación de riesgo es muy importante. Y esta fue una denuncia que le hicieron a la vocera de gobierno, justamente Carla Rubilar, por haber bloqueado cuentas de Twitter. Y fíjense que las autoridades tienen prohibido bloquear cuentas de Twitter. El oficio de la Contraloría, que dice se ha dirigido a la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, nombra a 49 personas, que son las que en un periodo de tiempo fueron bloqueadas de la cuenta de Carla Rubilar, y dice al respecto: cabe señalar que el dictamen número 6.696 del presente año, este organismo de control ya se había pronunciado la Contraloría. Que la autoridad, pero me llegó ayer, me lo mandó las personas, le llegó a cada una de las personas, de las 49 personas que ¿cómo se llama? La denunciaron, ¿no es cierto? Dice, conforme a lo expuesto, corresponde indicar que en la medida que la cuenta personal de la señora Carla Rubilar Barahona en la red social Twitter incorpora información en los términos señalados en la jurisprudencia administrativa vigente sobre la materia, deberá adoptar las medidas necesarias para que en lo sucesivo sus actuaciones se ajusten a lo precisado en el aludido dictamen de esta entidad. Y el dictamen dice que las reglas de apertura tienen no discriminación, transparencia y publicidad de la cuenta del órgano público, encontrándose en consecuencia impedido el bloqueo de usuarios. En el fondo lo que está diciendo es que una autoridad, no puede estar bloqueando a las personas por cosas ideológicas, ¿no? Y finalmente no escuchar las críticas y siempre estar bloqueando las críticas que no son con el afán de hacer algo daño, sino que con el afán de que vayamos por un mejor camino y, como dice Michel, poder bajar hasta el piso 1 con mucho cuidado y ojalá evitando el dolor en todo aspecto, ¿no es cierto?, transversalmente, y no solo de vidas humanas, también el dolor que puede provocar esto con seguir con pérdida de empleos, ¿no es cierto?, falta de alimentos, todo lo que se ha generado a raíz de la pandemia y a raíz de las estrategias que fallaron finalmente, ¿no?, y que ha tomado este gobierno. Por eso quería como solo dar el dato para, no sé, para mí es súper ejemplificador de la manera en que han actuado las autoridades chilenas en esta pandemia. Michel. Sí, mira, la verdad es que solo decirte que reiterar en que esto es una emergencia social, donde las personas deben ser el centro y no el virus. Cuando uno pone a las personas en el centro, uno empieza a entender entonces la necesidad de un enfoque de género, de protección de niños, niñas y adolescentes, de la protección de adultos mayores, de diferentes grupos especiales que tienen necesidades especiales. Y te voy a dar solamente una cifra. El otro día era noticia, me tocó estar en la comisión del Senado de Infancia.
Y fue uno de los temas que planteé, porque finalmente la preocupación era cuántos niños habían fallecido. Y yo planteé, dije, bueno, pero también invirtámoslo, pongamos a los niños en el centro. Tenemos más de 10.000 personas fallecidas. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han perdido a uno o a ambos de sus padres o a un ser significativo que le va a implicar entonces tristeza, pena, daño, además la imposibilidad de continuar en su escuela, en su colegio, todo lo que puede significar perder a uno de tus pilares en tu familia cuando tú eres un niño, niña, adolescente? Lo que hablábamos del enfoque de género, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el kit de emergencia o en las cajas familiares que se están repartiendo? Se están repartiendo, por ejemplo, toallas higiénicas para las mujeres. No se están entregando. No hay enfoque de género. No, ninguno. ¿Te fijas? Se está contemplando el tema la violencia. de la violencia intrafamiliar, de la violencia hacia los menores. O sea, aquí hay un tema social que lo hemos reemplazado totalmente por mirar el hospital, por mirar los ventiladores, y que la promesa de éxito sea que no falten ventiladores, que no falten camas, cuando el éxito debería estar en ojalá tengamos la menor cantidad de fallecidos posible. Para eso, la única forma es que haya la menor cantidad de personas contagiadas posible, y eso va a tener además una cadena de beneficio social altísima. Pero seguimos con el virus en el centro de la ecuación y no los seres humanos en el centro de la ecuación y sus comunidades. Michel Delerve, muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran. Ha sido clarísimo y muy centrado en tus comentarios. Así que muchas gracias. Seguimos en contacto y, por supuesto, viendo todo lo que comuniquemos, y ojalá que la gente también se sienta más segura después de haber escuchado esto. Esperamos que el gobierno escuche a quienes tiene que escuchar, expertos como Michel Delerve, Gonzalo Bacigalupe, María Paz Bertolla y tantos más que tenemos además esos expertos y personas con el conocimiento necesario. Un abrazo para ti, Michel. Un abrazo para ti, Daniel, también. Nos encontramos